Poder de la enseñanza, mi nombre es Omar Pérez. Muchas gracias de verdad por acompañarme cada semana y por seguirnos, por suscribirse y por comentar también en este canal. Para nosotros es un placer el saber sus comentarios y que les agrada las clases y gracias también por sus saludos y por seguirnos en las nuevas redes que ahorita les voy a comentar también. Como saben, nosotros tratamos de poderles brindar algunas alternativas a través de esta clase para que ustedes puedan enseñar o primero aprender y luego enseñar lo aprendido a los demás y todos podamos edificarnos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. El objetivo central es venir a Cristo, conocerlo más a Él, entenderlo más a Él y acercarnos y que nuestra fe pueda crecer. Como saben, este año estamos estudiando lo que es el Antiguo Testamento. Nos corresponde lo que es del 2 de marzo al 8 de marzo. Estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y como saben también esta es una clase extra. ¿Extra por qué? Porque esta clase ya se ha dado 4 años. En la parte inferior estoy poniendo la dirección para que ustedes lo puedan ver la clase si gustan y conocer un poco más de cómo hablábamos. Obviamente la voz es diferente, el audio es diferente, la clase es diferente, pero la enseñanza es la misma enseñanza. El día en esta clase lo que veremos es Génesis del 24 al 33 y lo que se trata obviamente es acerca una clase más rápida. Por eso es la diferencia. Es una clase extra porque es una clase más rápida, dando un mapa mental que ya lo verás tú. Y si ya me has estado siguiendo, pues sabes que está en la parte final, ya lo verás. Y obviamente que te pueda servir para poderte guiar y lo que más que todo, lo más importante, que puedas recordar más la clase. De acuerdo a estos puntos mentales, a este mapa mental, tú puedas recordarlo y puedas disfrutar la clase, ya sea tu escuela dominical, si eres alumno, si eres vas a la clase y recibes la clase, o si eres un maestro, también te puede servir mucho más para que lo puedas enseñar a los demás. Si eres maestro de seminario, si eres maestro de, obviamente, de la escuela dominical de los jóvenes, de diferentes maneras. Así que ese es el objetivo. Ahora, ¿quieres aprender mucho más? Primero mira la clase, la anterior clase, la sección que te digo de hace 4 años, y también miras esta y ya vas a poderlo concatenar, se llama unir más clases y vas a tener un mejor análisis de ello. Así que vamos a empezar la clase. Gracias por acompañarme una vez más. De diferentes lugares nos acompañan y de verdad que muchas gracias por ello. Muchas gracias por ello. Como saben, esta semana veremos y el título que le han puesto al manual es Que Dios prevalezca. Eso está basado en lo que es Génesis del 24 al 33. ¿Por qué? Que Dios prevalezca porque obviamente más que todo la historia es larga un poco y hay bastante acontecimiento, bastante por estudiar, bastante por aprender y lo que veremos es más que todo a dos gemelos, a los hijos, obviamente que es la clase. Hablamos de los hijos de Isaac. Ok, ya estamos en Isaac, los hijos de Isaac, que vienen a ser Jacob y viene a ser Esaú, que ya lo veremos a continuación y puedas entenderlo. Una vez más, obviamente está en la parte inferior, si quieres seguir la clase de hace 4 años, solamente ahí está la dirección que ya lo estoy poniendo y tú solamente le das el clic y obviamente te va a transmitir a la clase. Asimismo, en la parte inferior también he puesto la dirección porque de nuestras redes, otras redes que tenemos. En este caso he puesto solamente de TikTok. Como saben, hay muchas, ya los que se han unido dicen, hermano, ya lo encontré. Les parece difícil de repente y de repente lo es porque a veces no estamos acostumbrados a las nuevas páginas, pues a la modernidad y por eso le estoy poniendo la dirección. Ustedes van a hacerle el clic y si están ustedes ya lo tienen su aplicación bajada en sus teléfonos que viene a ser el TikTok. Obviamente se van a ir a la página, a mi página y se pueden suscribir y se pueden, obviamente, mirar los vídeos que estamos poniendo también de la clase. Estamos poniendo historias, estamos poniendo versículos, estamos poniendo frases de las autoridades generales. De verdad que está hermoso. ¿Ah? Y en los comentarios a muchísima gente le gusta. Y cuando yo veo los comentarios en la parte interna de los comentarios de TikTok, les encanta y son gente que no es miembro de la iglesia. Eso a mí me fascina. Yo estoy fascinado con todo el respeto, más que esta clase. ¿Por qué? Porque esta clase llega a miembros. Está bien, como ya lo he mencionado, es por eso que es una clase más rápida, es una clase más reducida, porque solamente está a gente, en su mayoría miembros de la iglesia.
A diferencia de TikTok, TikTok llega a un mundo diverso, diferentes personas. Hay gente que no le gusta, hay gente que no cree en Dios, que no cree en la iglesia, que no cree en el Evangelio, etcétera. A esa gente también llega, obviamente, si solamente quieres escuchar unos 30, 40 segundos que dura el video que ponemos diariamente, entonces de esa manera tú podrás diferenciarlo. Entonces ha habido mucha gente en la parte interna que me hacen sus comentarios porque se puede hacer por la parte interna en TikTok, dejar comentarios, solamente yo lo leo. Entonces de esa manera me dejan sus comentarios y de verdad que recibo agradecimientos grandes, ¿ah? Y de verdad que yo me encuentro muy contento porque digo, ojalá que le llegue ese mensaje a su corazón. No sé de qué iglesia serán, si son miembros o no, me parece que no lo fuesen, pero les agrada y les gusta y empiezan a seguirnos. Y ese es el objetivo de esas redes. El mensaje de esta clase, en esta clase que damos a través de YouTube, es poder llegar a gente que ya conoce el Evangelio. Pero a través de TikTok y de las otras redes que tengo en Facebook, y todas se llaman El Poder de la Enseñanza, estamos en TikTok, estamos en Facebook, El Poder de la Enseñanza, estamos en Instagram, El Poder de la Enseñanza. Todos en esos canales es llegar a gente que no conoce el Evangelio. Eso es el objetivo, llegar a otras personas, otro público, de tal manera que de repente un mensaje le puede ayudar en su vida. ¿Por qué? Porque tratamos los mensajes de nuestras autoridades generales que han dado en las conferencias y eso le puede llegar a su corazón. Eso para mí es importantísimo, es vital. El Evangelio tiene que expandirse. Nosotros, yo y todos tenemos que pensar en expandirnos hacia los demás. Entonces, estas clases ayudan, sí, mucho, y lo hago con tanto cariño y aprecio porque me agrada, y ya lo he dicho, que en cualquier momento ya se va a cortar, porque la idea es que ustedes poco a poco se vayan recordando las clases de hace 4 años, pero y invitarles también que vayan a las otras páginas que puedan disfrutar y seguir disfrutando el Evangelio. ¿Ok? Gracias por ello, así que empezamos la clase. Esta sección es la historia de una transformación. ¿Transformación de quién? De Jacob, quien es el hijo de Isaac. Ahora, obviamente Isaac, casado con Rebeca, tienen dos hijos gemelos, los primeros gemelos, ¿ok? Pero en este caso Jacob, quien es el hijo de Isaac, pasa de intentar suplantar bendiciones a qué? A aprender a buscar las bendiciones de la forma correcta por convenio, por humildad y por rendición a Dios. Para ello tiene que salir de casa e ir a otras tierras, ¿ok? Eso es lo que veremos. Esa es la gran lección que aprendemos de Jacob. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poco la historia, cuenta que él suplanta, pues es un... a veces en la iglesia no se menciona eso, pero si lo vemos de una forma estricta, eso no está bien. ¿Correcto? Según la historia que nos da el Antiguo Testamento. No estamos añadiendo más. Según lo que dice el Antiguo Testamento, como que no se ve bien. Pero para ahí yo te voy a explicar un poco más. El primer punto que veremos es el pacto y matrimonio. Eso es lo que veremos en Génesis capítulo 24. ¿Cuál es? El primer punto que veremos es el pacto y el matrimonio. La clase pasada, por si acaso, termina, si recuerdas, la historia con el nacimiento de Isaac, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que Abraham y Sara, que ya son personas mayores, obviamente llegan a tener a su hijo prometido, que viene a ser Isaac. Ellos tienen, ahora ya veremos en esta historia, ya avanzamos la historia y muere Sara y queda Isaac. Obviamente el hombre huérfano queda de mamá. ¿Por qué? Porque muere Sara y Isaac está soltero. Ahora veremos la historia primero de Isaac, ¿ok? Del hijo de Abraham y Sara. Su padre Abraham insiste en un matrimonio para su hijo que sostenga el convenio, ¿ok? Tal como vemos la foto. Y para ello envía un siervo a buscar esposa para su hijo. Y el siervo ora y Dios lo guía. La mujer elegida es Rebeca, quien responde pues con servicio. Esto es muy resaltante ver las cualidades de Rebeca que servirían para formar un hogar fuerte. Eso es las cualidades. Por eso menciona las cualidades de Rebeca, una mujer trabajadora, una mujer que da de beber a los camellos, una mujer trabajadora. Obviamente eso va a servir para tener un hogar fuerte en esos tiempos. Dios suele contestar las oraciones con carácter.
¿Por qué? Porque le ayuda al siervo. La guía llega cuando elegimos servir, ser puros de intención y tener fe práctica. Ay, que la fe a veces, nuestra fe es muy obviamente no es práctica, es una fe más de teoría y lo que se pide ya es una fe práctica. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué decisión de ahora, de nosotros, protege nuestro matrimonio por convenio o mi futuro hogar espiritual en un mundo que normaliza lo contrario? ¿Estoy pidiendo señales o estoy construyendo el carácter para hacer respuesta a la oración de alguien? ¿Se acuerdan? Vean ustedes, vuelvo a repetir, esto es un resumen y ustedes ya lo tienen que haber leído, es la historia de cómo obviamente el siervo pide que se le encuentre pues una buena mujer porque él recibe el mandato de Abraham que le vaya a buscar esposa para su hijo. Entonces lo encuentra y obviamente el siervo es escuchado y es respondido su oración. Conozcamos un poco más la historia y para ello estamos en Génesis capítulo 24, en especial los versículos 15 al 28 y en los cuales veremos. ¿Por qué? Porque son varios versículos, así que lo he puesto ahí un resumen como para que ustedes lo puedan leer y sepamos en qué parte de la historia estoy. Esto de la historia es una escena preciosa porque muestra cómo Dios guía lo cotidiano cuando alguien actúa con fe y rectitud. El siervo de Abraham está en una misión importante. ¿Cuál es esa misión? Buscar esposa para Isaac. Pero el siervo no confía solo en su experiencia. ¿Qué hace? Ora, observa y responde con gratitud cuando ve la respuesta. Toma nota. ¿Qué hace el siervo? Ora, observa y responde con gratitud cuando él ya se da cuenta que Dios le ha respondido. El relato avanza con mucha rapidez. Antes de que él termine de hablar en su corazón, aparece Rebeca. Eso enseña que Dios puede preparar respuestas incluso antes de que nosotros la pidamos. A veces nosotros estamos pensando cómo le pido a Dios y Dios ya nos está dando la respuesta. Y que su guía de Dios, en este caso del siervo, su guía, Dios muchas veces llega por medios sencillos. ¿Cómo llegó la respuesta a este buen siervo? Una persona correcta, en el lugar correcto y con un espíritu correcto. La señal no fue algo místico, no que mira, encontrarás a la mujer. No, 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 no fue nada de misterio. Fue algo sencillo, algo correcto en el medio sencillo. La señal no fue entonces algo místico, sino un acto de servicio, algo importante que valora el Señor. Rebeca ofrece agua no solo al hombre, sino también a los camellos. Eso es clave. ¿Por qué? Porque no era un detalle pequeño. Dar de beber a varios camellos implicaba esfuerzo, tiempo y generosidad real. ¿Ah? O sea, era un trabajo grande. En otras palabras, el sí de Rebeca no fue solo palabra, fue carácter. Hacer ese trabajo no fue fácil, fue generosidad real, o sea, verdadera generosidad y mucho esfuerzo y tiempo, dedicarle tiempo a otra persona. Obviamente no con el afán de qué voy a obtener a cambio. No, mi amigo, si estás pensando en qué voy a obtener, ok, le voy a ayudar para ver qué me da, estamos mal, no estás entendiendo el principio. El siervo no se deja llevar por la emoción superficial de la bella dama, que por cierto lo era, dice las escrituras que Rebeca era bonita, era hermosa. Él, el siervo, se queda mirándola, no para juzgarla, sino para discernir si el Señor prosperó su camino. Aquí hay un principio grande para la clase. La guía divina no elimina la necesidad de sabiduría. Eso no lo habías escuchado. Te lo repito. La guía divina, Dios cuando te guía, no va a eliminar la necesidad de sabiduría. Es decir, si tú eres sabio, si tú eres inteligente, cuando Dios te guíe, te va a usar esa inteligencia, esa sabiduría. Lo va a usar para tu beneficio, si es que lo tienes. Es importante eso. Este hombre, el siervo, no era cualquiera, era lo mejor que tenía Abraham, su siervo. ¿Tú crees que le iba a dar a Abraham a cualquier hombre, al más vago,
al más flojo, al más que no le importa la vida, para que le vaya a buscar una esposa a su hijo, a su único hijo? No, ¿verdad? Le iba a dar a su mejor siervo. Y no era cualquiera. El siervo ora, pide, mira, observa todo lo que está pasando. Ese es el gran principio de la clase. Una vez más te lo repito, la guía divina no elimina la necesidad de sabiduría. Es decir, Dios guía a esta mujer, Rebeca, para que se encuentre con el siervo, y obviamente el siervo en toda su sabiduría se da cuenta que ella es la elegida. Podemos nosotros orar y aún así actuar con calma, confirmando paso a paso. Cuando el siervo ve la bondad y la disposición de Rebeca, la honra con regalos y le hace una pregunta clara sobre su familia. Esto enseña que las decisiones guiadas por Dios suelen incluir ¿qué? Reverencia, claridad, respeto. Algo que en estos tiempos ya se han perdido. Ya no hay reverencia, ya no hay claridad, ya no hay respeto. ¿Claridad en qué? Quiero saber de ti, dime la verdad, quiero conocerte, quién eres, de dónde eres, qué profesas, en qué crees, dime tu fe, dime tu religión, dime adoras o no adoras a Dios, en qué nivel de creencia estás, perteneces a otra religión, cuál es tu afán, cuál es tu meta de querer acercarte a Dios. Y al escuchar que Rebeca es de la familia de Abraham, el siervo adora al Señor porque se da cuenta que encontró justamente a lo que estaba buscando. Reconoce el siervo que no fue suerte, sino misericordia y fidelidad del pacto. Ese momento es el corazón espiritual de estos versículos. Cuando Dios responde, la señal más segura de un corazón fiel es la gratitud, dar gracias. Eso es cuando Dios nos está respondiendo, nosotros siempre debemos ser gratos, ser agradecidos. Finalmente Rebeca corre, obviamente alegre, contenta, corre a contar lo ocurrido en casa. El milagro no se queda como experiencia privada. La fe verdadera tiende a compartir el testimonio. Esta mujer está alegre, en primer lugar, hizo sin querer, dio de beber, hizo su servicio, y obviamente el siervo al darle regalos secos, obviamente que se llega a entender más la costumbre de esos tiempos. Ella se da cuenta que este hombre es acomodado, este hombre va a poder mantenerla, este hombre va a poder ver a su familia, no familia de sus padres, sino familia de ella misma y de sus futuros hijos, algo que se buscaba en esos tiempos. Obviamente, como no vas a estar alegre al saber que vas a tener un buen futuro, solamente por haber servido y ya te eligieron. Era la costumbre de esos tiempos muy diferentes a los nuestros, que ahora obviamente con el machismo, el feminismo, ya se cambia todo. En esos tiempos no. Lo que hace Rebeca, obviamente contenta, va y le cuenta y da testimonio de ello a su familia, comparte lo mismo. Ella no presume, sino transmite lo que vio y eso abre la puerta para lo que viene después en la historia. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que Dios guía a los que buscan hacer su voluntad y muchas veces confirma su mano mediante personas que muestran un corazón servicial. Cuando reconocemos su dirección, la dirección de Dios, lo correcto es responder con gratitud y dar el siguiente paso con fe. Y aquí nos hacemos algunas preguntas que te las dejo. ¿Qué revela el acto de servir? Es decir, dar agua para camellos. ¿Qué revela ese acto de servir sobre el corazón de Rebeca? Que era una mujer ¿qué? Servicial. Nuestras hijas, nuestras mujeres son así de serviciales. Vemos que nuestras mujeres en la iglesia son así de serviciales. Cuando hay actividades de servicio lo hacen así. ¿Cómo se ve hoy orar y observar como lo hizo el siervo de Abraham? ¿Mm? ¿Has orado por algo y te has puesto a meditar, a pensar, a observar lo que sucede? ¿Qué diferencia hay entre suerte y reconocer la mano del Señor en tu vida? ¿Le dices suerte a las bendiciones?
¿Qué experiencia reciente podrías contar en casa para edificar la fe de otros? ¿Qué experiencia has tenido ahora, mi amigo, en estos tiempos? Nada. ¿Y por qué? ¿Qué estás haciendo para tener este tipo de experiencias? No, hermano, yo ya estoy casado. Sí, pero de repente te puede usar el Señor para otros actos de servicio. ¿Qué estás experimentando? Que tu corazón no muera, que tu fe no muera, sino renazca cada día, porque ese es el objetivo. Seguimos avanzando en la historia y no daremos detalles, obviamente, de lo sucedido de la luna del miel, del honeymoon, como se dice en inglés, pero Rebeca e Isaac se unieron como esposos y de toda relación, obviamente, que sale embarazada. Y este es el primer nacimiento de gemelos registrados, lo que empecé la clase en las escrituras. ¿Quiénes nacen? Los gemelos serían Esaú y Jacob. Por si acaso, Jacob en inglés es Jacob. Si les agrada ese nombre, le digo porque la vez pasada escuché eso y me dijo, me gusta más Jacob. Y cuando se enteró, hey, significa Jacob. A Jacob no me gusta mucho el nombre para mi hijo, pero sí Jacob. Si gustan ponerle es lo mismo, ¿verdad? En inglés y en español, por si acaso, si no lo sabía. Entonces, volviendo a la clase, el segundo punto es lo eterno primero. Para ello, lo eterno primero. Y para ello veremos Génesis capítulo 25 del versículos 29 al 34. Te pongo en contexto para que se entienda la historia porque ya hemos avanzado, ya se casaron, ahora ya salió embarazada y ya tienen hijos. Los gemelos, en este caso los hijos de Rebeca y Isaac, los gemelos llegaron a tener dos, crecieron. Y este pasaje ocurre en una casa normal, en un día normal. Y precisamente ahí se decide algo enorme. No hay ángeles, no hay truenos, no hay un altar, no hay nada. Solo hambre, cansancio, un plato y una decisión. Un plato de comida y una decisión. ¿Qué es lo que sucede? Conocida esta historia, lo vuelve peligrosamente cercano a nosotros. Muchas veces lo espiritual se pierde no por rebeldía abierta, sino por descuidos pequeños, veremos, en momentos de debilidad. Así se pierde la fe. ¿Cómo se pierde? Una vez más, muchas veces la fe, lo espiritual se pierde por descuidos pequeños en momentos de debilidad. Estoy débil, ese momento cuando uno se siente débil, en esos, no débil de salud, sino débil espiritual, y hay descuidos pequeños, ahí es donde volvemos a demostrar nuestra rebeldía. No te olvides de esto, lo espiritual se pierde por descuidos pequeños, no por descuidos grandes, sino pequeñitos. Ahorita lo vas a ver. Jacob, ¿qué sucede? Dice la historia, está cocinando un buen guiso. Esaú regresa del campo cansado y le pide, te ruego que me des de comer. Jacob le responde, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Y por qué? Porque a pesar que son gemelos, ya lo sabemos, alguien tiene que nacer primero, no van a nacer los dos, obviamente. Alguien sale primero y en este caso fue Esaú el mayor, a pesar de ser gemelos. Por lo tanto, la primogenitura lo tenía Esaú. ¿Y qué le dice? Jacob, que era el menor, el que no tenía la primogenitura, le responde, ¿tienes hambre? Véndeme en este día tu primogenitura. Esaú replica con una frase que revela su mentalidad. He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura si no me das de comer? Eso lo estoy poniendo yo, lo estoy añadiendo. Jacob insiste en un juramento. Esaú lo jura. Come, bebe, se levanta y se va, dice los versículos. El texto concluye con una sentencia espiritual. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ese final no dice, así la perdió. No dice así, sino dice, la menospreció. El problema principal no fue el guiso, fue el valor que le dio a lo sagrado. No le daba valor a lo sagrado. Veamos entonces la enseñanza central. ¿Cuál es? Cuando el hambre decide por mí, es la enseñanza. Este pasaje muestra un patrón que se repite en la vida espiritual, la debilidad física o la debilidad emocional por la urgencia,
Porque tenemos una visión corta, mi amigo. Esaú llega agotado, cansado. En ese estado su corazón solo ve lo inmediato. La urgencia le hace hablar en absolutos. Él dice, me voy a morir. Esa es una exageración típica de la desesperación. Toma nota, y cuando uno exagera, el presente, escucha bien, cuando uno exagera el presente, minimiza el futuro. Nosotros no podemos estar exagerando el presente, porque si no, minimizaremos el futuro. Y eso hay que tener cuidado. Y eso es lo que hizo Esaú. Me voy a morir si no me das de comer. No, mi amigo, no te ibas a morir. Es verdad, ibas a tener hambre, pero no te vas a morir. Había pasado unas horas. ¿Cuál es el momento de poder esperar un poco? Ir a tu mamá y decirle, mamá, tengo hambre. Ir a tu papá y decirle, papá, tengo hambre. Ir a los siervos y decirle, denme de comer. No, es una exageración lo que hace. Cuando haces tú una exageración del presente, vas a minimizar el futuro. Ten cuidado. Para entenderlo, cuando estamos cansados, heridos, con estrés, solos o frustrados, es cuando más fácil es vender cosas eternas por alivios rápidos. Te voy a poner ejemplos. Pierde uno la paz por un placer momentáneo. Pierde uno la identidad a cambio de aprobación. No importa quién sea lo que importa, no importa quién sea, lo que importa es que me aprueben y ser parte de los demás. Es terrible. Ahora el ser humano es Terian, se cree un animal. ¿Por qué? Porque quiere ser aprobado por los demás. ¿Qué estás haciendo? Perdiendo tu identidad. Pierde uno sus convenios. ¿Por qué? Por la comodidad. Pierde uno su propósito por una salida fácil. De esa manera, obviamente, que no vemos el futuro. Tenemos que aprender que lo sagrado no se pierde de golpe, se devalúa poco a poco. El texto es fuerte porque dice menospreció. Significa tratar como barato lo que Dios llama precioso. Eso es grave, mi amigo. ¿Y cuántas veces nosotros tratamos igual? Menospreciamos lo espiritual. Mucho cuidado con eso. Hay personas que no dicen odio a Dios. No, yo no he escuchado mucho que digan eso, pero viven como si lo eterno valiera menos que lo inmediato. Recordemos que no siempre se trata de pecados escandalosos donde está el ser humano. A veces es un corazón que ya no valora lo espiritual, lo menosprecia lo espiritual, lo menosprecia lo que Dios da. A veces llegamos a ese nivel. ¿En qué nivel estamos? Aprendemos un poco más. ¿Cuál? ¿Qué simboliza la primogenitura? En el mundo antiguo la primogenitura era un paquete de bendiciones. Era la herencia, era el liderazgo familiar, era la responsabilidad espiritual. En la línea de Abraham e Isaac no era solo una ventaja económica, representaba una herencia de promesa y una posición de responsabilidad. En el lenguaje de hoy, en la actualidad, la primogenitura puede representar los convenios con Dios, tu derecho a la guía espiritual, tu identidad como hijo de Dios, tu misión y futuro, tus bendiciones prometidas si perseveras. Y el guiso representa cualquier cosa, pues, que ofrece alivio rápido, pero que deja vacío después. Y bastante. ¿Qué nos enseña esta historia o qué nos advierte entonces? Dios da advertencias, dos advertencias, una sobre Jacob y otra sobre Esaú. Sobre Esaú, el peligro de vivir por impulsos, alguien que no le dio importancia a lo espiritual. Esaú no negocia, no reflexiona, no ora, no pide tiempo, no consulta a su padre, solo reacciona. Un hombre de impulsos, muy difícil así de fiar, porque alguien que se maneja por sus impulsos es un hombre débil. El texto lo retrata como alguien dirigido por apetitos.
Lo que debemos saber es que el hambre no es pecado. El problema es cuando el hambre se convierte en tu consejero. Si llegamos a ese extremo, sí es un problema. Gran enseñanza, ¿verdad? Ese hombre se maneja por impulsos. Y mucha gente se maneja por impulsos. Cuando un joven está fumando y le dice al otro, fuma, y ese otro que fuma es tu hijo o tu hija, y que tú tanto le enseñaste, pero por sus impulsos se deja convencer por el amigo o por la amiga. ¿Te imaginas eso? Tanto que le enseñaste, pero no le enseñaste a manejar sus impulsos. No le enseñaste a manejar y a ser fuerte por sus impulsos. Hace tiempo recordaba, en son de broma, me contaba una hermana que mandó a su hijo, ella mandaba a su hijo a la capilla, ella no iba, porque todavía no era miembro, y lo mandaba a su hijo a la capilla. Como él ya se había bautizado, su hijo de 13, 14 años iba a la capilla, todos los domingos, y ella lo mandaba. Pero dice que casualidad que su hijo venía todo sucio de la capilla, aunque el muchacho trataba de, obviamente, de que no se vea la suciedad. Pero ella no entendía y decía, ¿por qué está sucio mi hijo? Hasta que un día, ella de casualidad, que fue al mercado, lo encontró que su hijo no iba a la capilla, sino iba a jugar. ¿Te imaginas? Es decir, que obviamente el muchacho le engañaba a su mamá, como no iba a la iglesia, se dejaba guiar por los impulsos. Al final él dijo, contó, que él muy, obviamente, obedientemente iba a la capilla, pero como iba solo, en uno de esos se quedó mirando el fútbol y uno de los amigos le dijo, vente a jugar, no te compliques la vida. Y obviamente la tentación lo hizo jugar y empezó a jugar y ya no fue a la capilla. Ese impulso lo ganó. Él tenía que ir aprendiendo a controlar su impulso. ¿Cómo? Obviamente con su mamá al costado. Vamos, hijo, mira, están jugando, sí, primero es Dios. Y eso hay que ir enseñándole. Toma tiempo, toma mucho tiempo. Obviamente, hombres que a veces caen en la bebida solo por seguir a los amigos, en las drogas solo por seguir a los amigos, hombres que se dejan guiar por sus impulsos. Obviamente no son fuertes en decir no. Ahora veamos sobre Jacob. ¿Cuál es Jacob? Podemos ver quizás el peligro de aprovecharse del débil. Debemos saber que Jacob no es presentado aquí como ejemplo de pureza moral, ¿ah? Y más adelante tendrá problemas con eso cuando le hagan el cambio al elegir a su esposa. Jacob se aprovecha del momento de debilidad de su hermano. Entonces, ¿qué aprendemos? Que Dios cumple sus propósitos, pero Él no aprueba nuestras malas maneras o maneras erróneas. Puedes tener deseo por lo espiritual y aún así fallar en carácter, algo que sucede muchas veces. En el Evangelio no se gana primogenitura aplastando a otros. Cuidado con ello. Ganemos nuestra primogenitura con fe, con paciencia, con integridad y con mansedumbre. Esta historia termina diciendo en el versículo 34 del capítulo que Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. Ya lo repetí, lo vuelvo a repetir ahora. Y ese versículo es grave. Esa secuencia es impresionante en Esaú. No hay arrepentimiento de este hombre, no hay duelo, no hay pausa, es decir, no hay meditación, se comportaba como un animalito. Solo satisfacción inmediata y salida rápida. Es un retrato pues del corazón que se acostumbra a lo temporal, cuando algo te calma por un momento, pero no te transforma. ¿Cuántas decisiones has tomado solo para calmar un dolor y luego te fuiste como si nada? Y después lo lamentas. Ten cuidado. ¿Cuánta gente se ha apartado por el alcohol? Hombres mayores caen en las drogas, en el alcohol y dejan esposa, dejan hijos. Y obviamente todo ese ejemplo lo pasas a tu generación solo por un impulso. Y solo como Esaú, comió, bebió, se levantó y se fue. Entonces uno se pregunta, ¿tienes un guisado hoy que quizás te calme rápido, pero que te va a dejar vacío? Tengamos cuidado porque puede ser nuestra caída, mi amigo. ¿Qué bendición eterna estás tratando de esperar? ¿Mm? No lo pierdas por un guisado. Ten mucho cuidado.
con lo que te dan tus amigos o las personas que te influyen. El punto número 3, veremos cómo Dios abre caminos. Eso lo vemos en Génesis capítulo 26. ¿Y de qué trata? Isaac enfrenta conflicto y escasez por el hambre nuevamente que hay en la tierra de Abraham, e Isaac se tiene que mudar. Y lo hace con los filisteos, porque el Señor le dice que no vaya a Egipto. Al estar en los filisteos es bendecido y progresa mucho más que los demás. Eso le trajo envidia a los filisteos, que le dijeron que se vaya para que no haya conflictos. Al salir de los filisteos se muda, pero un problema surge: no hay agua, porque los pozos de agua que su padre Abraham había hecho o habían tenido han sido tapados por los filisteos tiempo atrás. Aún así, Dios los sostiene mientras Él persevera. Para ello, los versículos centrales son Génesis capítulo 26, los versículos del 17 al 22. En estos versículos vemos un momento clave en la vida de Isaac. No se trata solo de pozos y agua, sino de territorio espiritual, de identidad, de paciencia y la manera en que Dios abre caminos cuando uno decide no pelear por orgullo. Isaac había decidido no pelear con los filisteos, sino llevar una vida en paz. Isaac se muda, y eso no es debilidad, sino es sabiduría. Está en el versículo 17 que le dicen: ¿sabes qué? Retírate. Y él lo hace. Isaac se asienta en el valle. Esto ocurre después de tensión con los filisteos. Lo notable es que Isaac elige la paz. Muchas veces nosotros confundimos ceder con perder. Pero aquí ceder es perseverar o preservar el propósito. Isaac entiende algo profundo. No todo conflicto merece mi energía. No todo terreno vale mi paz. No toda batalla viene de Dios. ¿Por qué voy a pelear si puedo vivir en paz? ¿Por qué pelear por una herencia si podemos vivir en armonía, paz y amor? Algo muy difícil en estos tiempos. Mi amigo, a veces el acto más fuerte es alejarse del ruido para proteger lo que Dios está construyendo en nosotros. No entres en trifulcas, peleas, riñas, broncas, sino busca la paz y la armonía. Para ello, la paz no indica que será fácil. En el caso de Isaac, vuelve a cavar pozos antiguos que indican restauración, que indica no improvisación, dice el versículo 18. Isaac reabre los pozos que habían sido cavados en tiempos de Abraham y que los filisteos lo habían tapado. Esto simboliza que hay bendiciones, promesas y caminos espirituales que no se inventan desde cero, sino que se recuperan. La historia nos dice que Isaac y su gente empezaron a cavar pozos y cuando los siervos hallan agua, empiezan las riñas otra vez, empiezan las peleas por el agua. Obviamente es una zona desértica y las peleas iban a haber por agua. El agua es valorado muchísimo. Mi amigo, los momentos de hallazgo espiritual atraen presión. No es fácil, ¿eh? Cuando una persona empieza a prosperar, empieza a sanar, a acercarse a Dios, a ordenar su vida, muchas veces se despiertan resistencias, críticas, envidia, malentendidos, ataques o batallas internas. No lo olvides. El versículo 21 dice que cavan otro pozo y vuelve a pelear, y vuelve a pelear. Aquí vemos un patrón. Isaac persevera sin endurecerse. No se obsesiona con ganar el pleito, se obsesiona con seguir cavando. No permite que esa injusticia lo convierta en alguien amargado o violento. No es de las personas que dice: bueno, nos vamos a la pelea, pues, porque ustedes son los que están empezando, ¿ah? Y no me dejan tranquilo. No, Isaac estaba en lo correcto, pero aún así lo molestan. Muchas veces, al hacer lo bueno, también te molestan o llegan las peleas. ¿Vas a reaccionar? ¿Quieres vivir atada a la herida? ¿Así quieres vivir tu vida? Se menciona a un tercer pozo que abren en el versículo 22. Isaac se aparta y cava otro pozo. Ahí ya no hay contienda. Y declara: ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Esta es la recompensa de una fe paciente. Dios trae amplitud. No siempre lo hace en el primer intento. A veces el lugar amplio llega después de 2 temporadas de contienda y enemistad. Pero llega.
Mi amigo, Dios puede prosperar a sus hijos sin que ellos vivan peleando. Busquemos la paz de Dios siempre. Quizás no sea el comienzo, sino después de varios intentos. Confía que siempre Dios te bendecirá. Deja de pelear por terreno si es que tienes esos problemas. Deja de pelear por herencias. Prefiere tu paz, tu armonía con Dios, llevar la vida en armonía, en paz. Dios te bendecirá mucho más. Ten fe. A veces la fe no es un milagro instantáneo, es seguir cavando pozos hasta que el Señor abre espacios. En nuestra vida diaria, ¿estás reaccionando con peleas o respondiendo con paciencia y dirección de Dios? ¿Qué vida estás llevando? La historia continúa. Entre los gemelos volvemos a Esaú y Jacob. Están ya crecidos, ya ha habido esta peleíta, esta trifulca. Esaú eligió casarse con mujeres no agradables para sus padres, sino de mucha amargura. Era obvio de esperar a un hombre que no controla sus impulsos. En el Génesis 27 leemos la disputa entre estos dos hermanos gemelos y donde Rebeca ayuda a su hijo Jacob que vaya a otro lugar a tomar esposa. ¿Por qué? Porque obviamente los impulsos le podían ganar a Isaac, obviamente también, y podía caer. Es importante controlar tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué edad tienes, mi amigo? ¿Tienes 15, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70? Mira toda tu vida en retrospectiva y analízate cuántos impulsos has tomado, cuántos impulsos ha guiado tu vida. Quizás de repente hay gente que a estas alturas de la vida, tan solo por un impulso que tomó, fracasó su vida. La vida es así. ¿Qué podemos hacer? Tener fe, esperanza que puede mejorar. Tenemos que controlar esos impulsos para no cometer errores. Eso nos enseñan las escrituras. Obviamente llegamos a un punto donde Saúl elige malas mujeres, sus padres están tristes. Obviamente, ante ello, inteligentemente, Rebeca hace que su hijo Jacob salga de ahí. ¿Por qué? Porque iba a caer igual. Llegamos al punto 4. Dios en el desierto. Eso está en Génesis 28. En el desierto, Dios en el desierto, y para ello veremos Génesis 28, versículos del 10 al 22. Este capítulo narra uno de los momentos más íntimos y transformadores en la vida de Jacob, cuando está solo, cansado y en transición con su vida, porque ha huido o ha salido de casa y Dios lo visita. Jacob va huyendo de conflictos familiares, como la pelea con su hermano, y de consecuencias reales. No está allí, no está en un templo, no está en un lugar sagrado, no está en su mejor momento, está en el camino. Y justo ahí, en ese lugar común y duro, ocurre lo sagrado. Dios convierte una noche de incertidumbre en una noche de promesa, de promesas. A veces, mi amigo, en tus momentos que estás huyendo, es cuando tienes revelación, cuando Dios te guía. Siempre confía. No dejes de tener fe, mi amigo, así sean momentos complicados. Debemos aprender que Dios se revela en el camino, no solo en los lugares perfectos. Jacob llega a un lugar cualquiera, se acuesta en una piedra por almohada y duerme, dice el versículo 11. La escena recalca lo humano que pasaba. Se le ve el desgaste, el cansancio, la vulnerabilidad y la improvisación. Obviamente, ponerte de almohada una piedra es ser improvisado. Es decir, duerme donde cae. No busca un buen lugar, sino donde sea. Nosotros muchas veces creemos que para recibir dirección divina necesitamos pues tener todo en orden. Pero el relato muestra lo contrario. Dios se acerca cuando estamos en proceso, cuando estamos moviéndonos, cuando no tenemos control total. Ahí es donde Dios se acerca. Mientras dormía Jacob, tuvo un sueño. La escalera es lo que se menciona en el versículo 12. Era la escalera que es una conexión entre el cielo y la tierra. Jacob sueña con una escalera o una rampa que une la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando. La imagen revela que el cielo no está desconectado de la vida diaria. No es un cielo lejano. Hay movimiento, hay comunicación, administración divina. Los ángeles suben y bajan como señal de que Dios está activo, enviando ayuda, ministración, guía, protección.
No está solo, en otras palabras. La enseñanza es que en los momentos en que sentimos que no hay señales, debemos saber que sí hay señales. Quizás no las veas todavía, pero hay tráfico espiritual, hay obra divina en marcha. Así no la veas. En el versículo 13, el Dios del pacto se presenta para dar una promesa personal para un hombre imperfecto. Dios se presenta como el Dios de Abraham y de Isaac, lo cual es un pacto familiar. Pero ahora la promesa se hace personal para Jacob. ¿Por qué? Porque le hablan de su padre y le hablan de su abuelo, abuelo Abraham, y de su padre Isaac. Entonces ahora la promesa va a ser para él. Le prometen su presencia y protección. Yo estoy contigo y te guardaré, dice el versículo 15. Jehová le da una dirección y un retorno. Te haré volver, también le dice, es decir, que te estás yendo, Jacob, pero vas a volver. No lo olvides. También le habla de fidelidad. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Le dice, qué deliciosa promesa. ¿Ah? No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, vas a estar un tiempo, vas a volver porque tengo promesas contigo. Hermosa y deliciosa promesa, no te dejaré. Eso le dice Jehová, le dice a Jacob. Y eso nos dice a nosotros, mi amigo. No te dejaré, mi amigo. Sigue adelante. Este es el corazón del pasaje. Jacob no solo recibe cosas, recibe a Dios con él. No es una promesa de ausencia de problemas, sino de compañía y propósito en medio del viaje. Ante ello, Jacob dice en el versículo 16, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob despierta con una frase que es una lección para toda la vida espiritual. Dios ya estaba ahí, pero él no lo percibía. Eso enseña que muchas veces el problema no es que Dios no esté presente, sino que nuestros ojos aún están aprendiendo a ver, y eso es un gran problema. Y Jacob siente temor, es decir, reverencia. Comprende que ese lugar ordinario se volvió puerta del cielo, no porque el lugar fuera especial, sino porque Dios lo visitó. Lo santo puede aparecer en una carretera, en una noche difícil, en una conversación, en una decisión. Luego de ello, Jacob toma la piedra como altar, dice el versículo 18. Jacob toma la piedra que usó como almohada y la levanta como señal y derrama aceite, es decir, lo bendice. Esto es simbólico, lo que fue dureza e incomodidad se convierte en memorial. Dios puede tomar piedras de nuestra vida, momentos duros, recuerdos pesados, etapas difíciles y convertirlos en altares, en evidencia de que Él nos sostuvo y nosotros tenemos que dar gracias. No todo lo malo es malo, sino que de lo malo podemos aprender y mejorar, mi amigo. Luego de ello, Jacob hace un voto, es decir, su fe empieza a madurar, dice el versículo 20. Es decir, su fe está cambiando de Jacob. Ya pasa de ser el hijo a ser una persona adulta. Ya pasa de olvidarse del papá. Es decir, ya pasa de ser el hijito a ser una persona adulta y valerse por sí mismo. Jacob hace un voto. Si Dios lo guarda, le da pan y vestido y lo trae de regreso. Entonces Jehová será su Dios y promete consagrar ese lugar y dar el diezmo. Esto muestra dos cosas. Jacob responde con compromiso porque la revelación demanda una respuesta. Su fe aún está creciendo, su promesa tiene forma de si entonces, es decir, con resultados, como alguien que está aprendiendo a confiar. Esto es muy humano. Hay personas con fe fuerte y otras con fe naciente. Vemos que Dios trabaja con nosotros mientras vamos madurando y que la fe real se expresa en decisiones, en adoración, en memorias, en consagraciones, en obediencia. No olvidemos el versículo 22 donde Jacob hace el convenio del diezmo, es decir, me vas a bendecir y yo pagaré el diezmo. ¿Qué te voy a pagar diezmo ahora si estoy pobre? No. Jacob le dice, bendíceme y yo pagaré el diezmo. Gran promesa y enseñanza. Cuánto por aprender a realizar esas promesas nosotros con Dios de pagar nuestro diezmo. Tenemos que aprender a despojarnos de lo material. Hoy, ¿cuál es mi almohada de piedra? Es decir, mi temporada dura.
donde Dios quiere revelarse? ¿Qué convenio necesito recordar hoy para sentir que no estoy solo? No estás solo, mi amigo, a pesar que estás en un camino. De repente, tu vida es como una piedra de almohada, pero aún así el Señor te visitará. No lo olvides. Entramos al punto 5. Jacob sigue su camino y encuentra el amor. Por fin. Fue buscando el amor y lo encuentra, nada menos que conoce a Raquel, el amor de su vida. A este punto llamaremos, Dios se acuerda de mí en las pruebas. Génesis 29, versículos del 31 al 35 y también el versículo 22. Al salir, ojo, vamos a ver Génesis 29, los versículos del 31 al 35 que se han marcado, y en la otra página está la sección Génesis 30, el versículo 22, no te olvides, ¿ya? Eso trata esta parte del punto número 5. ¿De qué trata? Al salir de casa, Jacob, y luego de su sueño, llega a la casa de Labán. Termina formando una familia en medio de favoritismos, competencia y dolor emocional. Llegue el momento de pagar deudas, o por lo menos pasar por lo que pasó con su hermano Esaú. Te lo dije, ¿verdad? Bueno, le hacen el mismo cambio. ¿Qué sucede? Lea, la hermana mayor, vive el peso de no ser amada, es decir, vive el rechazo, el menosprecio, y Raquel, la menor, la mujer, ella es la mujer amada. Carga con la tristeza, pero también había tristezas en su vida y carga con la tristeza de la infertilidad. Un gran problema en esos tiempos. No olvidemos que la abuela de Jacob, es decir, Sara, pasó por lo mismo, muchos años de infertilidad. En ese escenario imperfecto, el texto subraya algo poderoso. Dios ve, oye y recuerda. Veamos las enseñanzas. Dios ve a Lea cuando nadie la elige. Dice el versículo 31. Jehová vio que Lea era menospreciada. No es solo mirar, es notar el corazón herido y actuar con compasión. Y le concedió hijos. Obviamente te doy algo grato, algo sagrado. Hijos. Dios no minimiza su dolor, entra a su historia y le da una señal de valor y cuidado. La enseñanza, cuando te sientes invisible o relegado, Dios te ve con precisión y ternura, mi amigo. Siempre te bendice. Jacob llega a tener dos esposas, una de ellas, Raquel, la amada, y otra, Lea. Pero Lea se da cuenta que su amor no es correspondido. Por lo tanto, era solo por un compromiso. ¿Qué es lo que hace Dios? Ve en su tristeza y en su dolor y le da hijos, es decir, puede procrear. A diferencia de Raquel, que pasa por el momento de infertilidad. Rubén, obviamente en los siguientes versículos, menciona los hijos de Lea y todos con significado. Rubén, en el versículo 32, lo estaba leyendo, que significa Jehová ha mirado mi aflicción, por lo que ahora me amará mi marido. El tiempo dirá, mi querida Lea, así no se busca el amor, o así no se consigue el amor. La psicología moderna dice que los hijos no atrapan a una pareja. Luego Lea tiene a Simeón en el versículo 33, que significa Jehová oyó que yo era menospreciada. Ahora usa el verbo oír, es decir, Jehová escuchó. Luego tiene a su hijo Leví en el versículo 34, que significa ahora se unirá mi marido conmigo. Ella tiene un anhelo de el amor de Jacob. Si doy bastante, entonces me querrán. Ella tiene un dolor y es querer ganarse el amor de Jacob, querer ganarse el amor de un hombre. Y de esa manera no es lo correcto. Luego tuvo a Judá en el versículo 35, que significa esta vez alabaré a Jehová. Da un giro a su vida y su centro cambia. De él, me amará Jacob, cambia a alabaré al Señor. Al parecer, ella va entendiendo que tiene que cambiar y centrar su mirada en Jehová.
antes que en la aprobación de un hombre, en este caso de Jacob. En el capítulo 30 de Génesis también se menciona el sufrimiento de Raquel por no tener hijos. Más que sufrimiento es quizás la envidia al ver a su hermana que salía embarazada y ella no. Pero en el versículo 22 dice que Dios también recuerda a Raquel y aprendemos que el cielo tiene tiempos. El calendario, obviamente, divino, el calendario del Señor. Dios se acordó de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. De Raquel nace José, el gran José que veremos más adelante. Acordarse en la Biblia no es que Dios se había olvidado, significa que Dios decide actuar a favor, fiel a su propósito y a su tiempo. Una vez más, mi amigo, la demora no es abandono. A veces Dios está trabajando en silencio y cuando actúa, lo hace con intención. De esto aprendemos que el Señor no minimiza tu dolor, lo nombra, lo ve y actúa en su tiempo. La misericordia de Dios no es teoría, es memoria divina sobre tu vida. Preguntas, si Dios está mirando tu aflicción, mi amigo, ¿qué te invita a creer acerca de ti mismo hoy? ¿Qué nombre le estás poniendo a tu historia? ¿Rechazo, atraso, olvido o promesa? Depende de ti. Cambia tu actitud. El Señor tiene muchas promesas para ti. Llegamos al punto número 6, que llamaremos la sanidad familiar. Y esto está en los capítulos Génesis 32 y Génesis 33. Te cuento y resumo la historia para poder entenderla, porque esta clase es muy amplia. Jacob llega a tener una familia enorme, viviendo con sus suegros, tiene dos esposas, tiene obviamente sus siervas. Es terrible Jacob, teniendo una familia amplia. Jacob llega a tener esa familia y varias esposas. Así era en el tiempo del Antiguo Testamento, como ya lo hemos visto. Y lo he mencionado en Doctrina y Convenios. No solo tenía esposas, sino que llega a tener muchos hijos y muchos animales, obviamente, pertenencias, por lo que tiene que salir y decide regresar a la casa de sus padres. ¿Por qué? Porque obviamente vivía con sus suegros y sus cuñados y ya los problemas empiezan a crecer. Es mejor sale Jacob. Jacob regresa a casa con miedo por Esaú su hermano, pero Dios lo cambia por dentro antes de arreglarlo de afuera. Primero transforma el corazón de Jacob, luego abre el camino a la reconciliación. En el camino de regreso, Jacob oye que Esaú viene a verlo con 400 hombres. Y obviamente que Jacob entra en crisis. No finge valentía. Él se prepara, se humilla y ora. Gran enseñanza de Jacob. En el capítulo 32, obviamente los años le han dado esta madurez. En el capítulo 32 de Génesis vemos que Jacob ora a Jehová y hace tres cosas en su oración. En el versículo 9, Jacob recuerda la promesa. ¿Cuál? Me dijiste, le dice a Jehová. En esa oración, él recuerda esa promesa. En el versículo 10, confiesa indignidad. Él, obviamente, es parte de su arrepentimiento y en el versículo 11 él pide la liberación concreta. Jacob tiene una fe madura y habla con Dios con honestidad y con memoria de sus promesas, las promesas que Dios le había dado. El versículo 24 también se menciona que Jacob no suelta a un hombre, supuestamente un ángel, que él tiene otro sueño en ese lugar. Él se aferra y no lo quiere soltar. Jacob se aferra a Dios por pedir una bendición y el versículo 26 es la clave. ¿Por qué? Porque dice, Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Jacob se aferró al ángel o al enviado de Jehová. Él, en otras palabras, se aferra a Dios sujetándolo por su pierna, por su talón, por su pie. Gran enseñanza de este versículo, precioso versículo, cómo Jacob se aferra a Dios. Luego en el versículo 28 se menciona que el nombre de Jacob se cambia por Israel, que significa el que persevera con Dios. Obviamente ante tal escena de querer aferrarse a Dios, quiere decir que persevera. Jacob es cambiado su nombre por Israel. Gran enseñanza que nos deja Jacob en este capítulo para que nosotros también podamos decir hoy no suelto a Dios. Yo he decidido sostenerme de Dios.
sostenerlo, sujetarlo a Dios. Yo no me quiero soltar de Dios. Ojalá que eso sea nuestro deseo y nuestras metas y decirlo en nuestras oraciones. El capítulo 33 de Génesis nos enseña el reencuentro. Los gemelos se encuentran después de muchos años. Esaú y Jacob. Jacob va primero, no manda a todos al frente, él se adelanta. Esto nos enseña que el arrepentimiento y la paz requieren dar el primer paso, así como Jacob lo hizo, arrepentido, obviamente. La humildad visible se inclina 7 veces, dice el versículo 3. No es teatro, mi amigo, es un corazón humilde. Ante eso, ¿qué ocurre? El milagro inesperado. Esaú lo abraza. Corrió y le abrazó y lloraron. La escena muestra que Dios puede ablandar corazones y cambiar historias familiares. Luego vinieron los regalos como reparación. Eso no compra, pero Jacob ofrece presentes. Es una forma concreta de decir, quiero arreglar, quiero honrar, quiero paz, mi hermano. Jacob no fuerza el mismo ritmo de vida con Esaú. Hay reconciliación, pero también hay prudencia. No se quiere aprovechar. Debemos aprender que perdonar y hacer la paz no siempre significa volver a lo mismo. Significa caminar sin odio. Y eso uno se pregunta, ¿con quién necesito reconciliarme ahora para volver a casa? Emocionalmente. ¿Con quién de mi familia no me llevo bien? ¿Con quién he discutido? ¿Qué parte de mí tiene que morir? ¿Qué parte de mí, como el orgullo, el control, el victimismo? ¡Ay, yo, todo yo! ¿Qué parte de mí para que Dios prevalezca y yo pueda reconciliarme? A veces, mi amigo, nos hacemos las víctimas. Sí, yo estoy así porque mi madre era pobre y yo vivía en una casa pobre. Porque mi madre y mi padre tuvieron 8, 6, 7 hijos y no podía mantenerlos. Por eso soy así. Ese es ser víctimas. ¿Hasta cuándo? El problema no es eso, no es Dios, el problema somos nosotros. Esa parte tiene que morir, dejar esa victimización. Así termina esta clase y para ello, este es el mapa mental, espero que te guste. Empezamos la clase viendo el matrimonio por convenio. La importancia que Dios le da al matrimonio por convenio. Orar, servir y confiar en Dios. Abraham manda a su mejor hombre a buscar una mujer para su hijo. ¿Por qué? Porque quería que su hijo esté en un matrimonio de convenio, esté en un matrimonio correcto. Gran enseñanza. Ojalá cuidemos nosotros también a nuestros hijos de esa manera, a nuestras familias. Punto número 2, vimos lo eterno que está por encima. Sí, por encima. Esaú cambia la primogenitura por un guisado, una imagen de vender lo eterno por alivios inmediatos. Tomemos nota, el enemigo rara vez nos ofrece algo malo primero, nos ofrece algo urgente para que dejemos lo sagrado. No te olvides, no te olvides. Los momentos de cansancio, mi amigo, son momentos de prueba espiritual. No porque Dios te tienda trampas, sino porque ahí se revela qué valoras de verdad. El enemigo no siempre te ofrece maldad, a veces te ofrece alivio y te lo ofrece barato y rápido. Lo eterno siempre parece lento hasta que lo pierdes. Cuando se pierde recién se entiende el precio real. La lección no es, ¿eres Esaú? Ya perdiste. La lección es, no vendas tu futuro por un momento. El punto número 3, Dios abre caminos. Isaac nos enseña que Dios no solo da agua en el pozo, también enseña el camino hacia la paz. Hay temporadas donde la fe se prueba en la contienda, mi amigo, pero el Señor finalmente conduce a sus hijos a lugares amplios. Si hoy estás cansado de pelear, recuerda, no estás retrocediendo cuando te apartas con sabiduría. Estás caminando hacia el lugar que Dios preparó para tu fruto. Ten fe, apártate de las peleas. El punto número 4, vemos al Dios en el desierto. Vimos a Jacob que duerme sobre piedras y recibe la visión de la escalera. Ciertamente Jehová está en el lugar, en este lugar,
casa de Dios y puerta del cielo, dice. Esto se conecta con la casa del Señor y sus convenios. El poder de Dios entra en la vida al guardar los convenios, mi amigo. Dios no solo nos habla en la tierra prometida, muchas veces nos visita en la noche, cuando estamos solos, cansados y sin control. Estemos preparados porque quizás sea el día menos esperado. El punto número 5, aprendimos que Dios se acuerda de uno. Dios ve al que sufre en silencio como Lea. Dios oye al que clama desde el rechazo como Lea. Dios transforma el corazón del necesito que me amen al alabaré al Señor. Por eso puso el nombre Judá a su hijo. También Dios recuerda y actúa en su tiempo, no en el nuestro, en el caso de Raquel. Dios obra, mi amigo, aún en familias imperfectas. La historia no romantiza el caos, pero nos muestra que Dios puede traer propósito incluso allí. Siempre se acuerda Dios de uno en el momento oportuno. Tengamos paciencia y mucha fe. El punto número 6, y con eso terminamos, vimos cómo los hermanos se reconcilian y aprendemos que Dios sana corazones y familias. Jacob teme, ora, se prepara y luego lucha por una bendición. No te dejaré si no me bendices, le dice al ángel. Dios cambia su nombre a Israel, que significa Dios prevalezca. Después viene el milagro del perdón, el encuentro con Esaú trae reconciliación. Aprendemos que el Salvador no solo perdona pecados, sana familias. La bendición no es solo que todo salga bien, sino que Dios me cambie para poder amar, para poder pedir perdón y volver a casa. La gran enseñanza, mi amigo, es hay bendiciones que no llegan por atajos. Jacob lo aprendió. Las bendiciones del convenio no se roban, no se compran, no se arrebatan, se reciben cuando Dios prevalece en nosotros. También aprendimos que tal vez hoy estás en tu noche, durmiendo sobre piedras, pero el cielo sigue abierto. El Señor está en ese lugar, aun cuando tú no lo sabías. Y si te atreves a luchar en oración, sin soltar a Dios, Él no solo te dará una salida, te dará un nuevo nombre, una nueva vida. Deja que Dios prevalezca y verás cómo también sana tu casa, sana tu corazón y sana tu alma. Gracias por acompañarme y te espero la próxima semana. No olvides suscribirte, no olvides comentar y no olvides seguirme en las demás redes. Gracias por ello.